Que el Señor les bendiga. Quisiera compartir la palabra del Señor con ustedes en esta tarde. Dios les bendiga grandemente a todos. Y está en Romanos 7:15 y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Gloria a Dios. Padre, gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Dios mío. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, dirigiéndome en todo momento, Señor, con esta palabra tuya, que llegue, Señor, a los corazones que tienen que llegar, Señor. Que la palabra llegue a donde tú, Señor, quieras que llegue, Dios mío, que haga lo que tú quieras, porque tu palabra, Señor, dice que no regresa a ti vacía y no es mía, Señor, sino tuya, Padre, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Sabemos que cuando venimos al Señor, cuando el Espíritu Santo empieza a moldearnos, a entrar en nosotros, el Señor empieza a hacer cambios grandes en nosotros, en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. El Señor es perfecto, Dios es grande y misericordioso, que nos limpia, nos purifica, nos renueva, nos da una vida nueva, nos da vestiduras nuevas. Dice que Él nos limpia porque venimos sucios del mundo. Y es así, porque cuando nosotros empezamos a cobrar razonamiento en nuestra mente, que el Señor nos empieza a dar razonamiento y empezamos a leer las Escrituras, el Señor empieza a quitarnos ese velo, el velo que traemos en los ojos, se empieza a caer, empezamos a ver la realidad, empezamos a ver que hay dos fuerzas en nosotros mismos que contienden. Hay dos fuerzas en nosotros que se pelean entre sí por hacer, uno dice por hacer la voluntad del Señor y el otro por no hacer la voluntad del Señor. El Espíritu a mí me dice, ora, pero entonces la carne me dice que no quiere orar. La carne contiende contra el Espíritu y así es como venimos a contender, a tener esa fuerza en nosotros mismos, que venimos a hacer, como dice la palabra del Señor, aquello que no queremos hacer. Entre más nosotros venimos y le decimos al Señor, Señor, si éramos mentirosos en el mundo, ¿verdad? Y le decimos, Señor, ya no quiero mentir. Esta semana, Señor, voy a tratar la manera de decir menos mentiras. Voy a tratar la manera, Señor, de portarme bien, de hacer todo lo que tú quieras. Pero no sé si tú te has dado de cuenta que cuando tú dices, voy a hacer lo que tú quieras, Señor, voy a hacer, ya no voy a mentir, ya no voy a... Entonces viene la naturaleza percaminosa de antes a quererte hacer caer otra vez. Entonces venimos y a veces caemos, porque no voy a decir que no caemos. Entonces cuando venimos al Señor, pero la diferencia es que nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, pero la gente que todavía no ha recibido el Espíritu Santo, no siente esa culpabilidad de mentir. O sea que el mentir se les hace tan fácil como comerse un chicle, como comerse una fruta. Se les hace fácil mentir, como no mentir. Es algo natural que les sale a ellos ya, porque es su naturaleza pecaminosa. Porque no tienen dos naturalezas, tienen una nada más y es la mala, la adánica. Entonces nosotros que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos dos naturalezas que se pelean y entonces el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, ¿qué hice? Señor, perdóname porque yo no quería mentir, perdóname, Señor, porque cómo yo caí en eso otra vez, Señor, cómo yo pude caer en eso otra vez. Eso es lo que nos dice el Espíritu cuando nosotros mentimos, cuando nosotros le fallamos a Dios.
nos arrepentimos, venimos al Señor y le pedimos perdón, y el Señor nos da esa fuerza para seguir adelante otra vez. Y es así porque venimos a, como dice aquí el apóstol Pablo, nos viene a decir que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, porque sabemos que mora esa maldad de nosotros, tenemos esa maldad, pero el Señor es fiel y verdadero, que nos dice, nos ha dejado las reglas, nos ha dejado el Señor cómo podemos nosotros vencer, nos ha dejado el Señor las armas, la espada, que es la palabra del Señor. Nos ha dicho el Señor que oremos para que nosotros podamos vencer la carne. Porque para que el Espíritu vaya creciendo en nosotros, tenemos que orar. Siempre lo digo, y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Orad en todo tiempo, velad en todo tiempo, dice el Señor. Porque la raíz de toda amargura, la raíz de toda guerra, de toda... Ustedes saben cuánta guerra hay en el mundo, cuántas cosas, cuánta maldad. La raíz de la maldad es el pecado mismo. Y quisiera leer en Romanos 1:21. Y dice el Señor, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia, en el pecado de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. ¿Ustedes saben cuánta idolatría hay en el mundo? ¿Cuánta idolatría hay en el mundo? Dice que cambiaron, o sea que antes de darle la honra, antes de darle el culto adorable a Dios, ellos dicen que no adoraron a Dios, sino que adoraron a las criaturas, antes de adorar al Creador de todas las cosas. Dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La mujer dice que cambió el uso natural y lo cambió porque es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, en sus deseos pecaminosos, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces el hombre dejó el razonamiento, dejó el consejo de Dios y quiso ser más sabio que Dios. El hombre quiso ser más sabio con Dios. Dice la palabra del Señor que el que se echa varón con varón, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que no heredará el reino de los cielos. Porque a Dios no le agrada. Dios hizo mujer y hombre. Y aquel hombre que no usa el uso natural de la mujer, sino que es el de contranaturaleza, el que no es natural, dice que el Señor lo va a condenar también. Esto aquí dice la palabra del Señor. Por eso dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a hechos vergonzosos. Se confundieron los hombres y las mujeres. Están confundidas.
hombres creyéndose mujeres y mujeres creyéndose hombres, cuando el Señor ha hecho hombre y mujer. Gloria a Dios, aleluya. Voy a volver al capítulo 7, versículo 15, y quisiera leerles en Gálatas 5, gloria a Dios. El Señor me inquietaba mucho en esta palabra ayer por la tarde. Gálatas 5, 16, y dice la palabra del Señor. Les voy a leer las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quiereis. Estábamos leyendo, ¿se acuerdan? En Romanos, que dice que lo que hago, lo que yo no quiero, eso hago. O sea que no queremos nosotros cometer el pecado, no queremos hacer el pecado, pero venimos a caer nuevamente otra vez en el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. Dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y cuando estemos frente a Jesús, Jesús no te va a preguntar a ti qué hizo tu vecino. Jesús no te va a preguntar a ti qué hizo tu amigo. Jesús te va a preguntar qué hiciste tú. ¿Qué hiciste tú? Si tú escuchaste el evangelio del Señor y no quisiste atender, el Señor te va a preguntar qué hiciste. Porque aquel que viene y se levanta a hablar y a decir cosas en contra de un cristiano, no lo dice, no desecha a cristiano, no que desecha a Dios. Como cuando el pueblo de Israel pidió rey y estaba juzgándolos el profeta Samuel, y el Señor le dijo, no te preocupes, no te ha desechado a ti el pueblo, me ha desechado a mí, que es Dios. A Dios habían desechado. Y esta palabra que yo les traigo no es mía, es de Dios. Y el Señor lo dice así claramente. Dice el Señor que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque dice el Señor que los dos mayores mandamientos es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y también el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya no vengamos nosotros a contender, ya no vengamos a nosotros, ya no entremos nosotros en contiendas, no entremos nosotros a disensiones, sino que mejor entremos a hacer la voluntad de Dios. Mejor hagamos la voluntad del Señor. Mejor vengamos a los pies de Cristo, arrepentidos y convertidos de todo su corazón, a los pies de Cristo. El Señor dice que el que dice que no peca es mentiroso.
Y lo que Jesús nos manda es a que oremos. Jesús nos manda a que leamos la palabra. Jesús nos manda a que hablemos de su palabra a la gente. Porque nosotros somos luces entre las tinieblas y tenemos que hablar la palabra del Señor. Dice el Señor en Mateo 16:24, voy a leerlo. Gloria a Dios, aleluya. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Niéguese a sí mismo, dice el Señor. Neguémonos a nosotros mismos. Allá no vivir como vivíamos antes. Allá no hacer aquello que hacíamos antes. Si tú eres cristiano, ya no vivas como vivías antes. Ya no hagas lo que hacías antes, aquella maldad, aquel adulterio, aquellas mentiras. Porque muchos dicen soy cristiano, pero también mienten. Lo hacen como una diversión el mentir. Se hace como algo natural el mentir. Y el Señor no quiere que nosotros mintamos más. El Señor no quiere que vivamos más así. Porque es verdad, somos pecadores, pero Jesús nos limpia, Jesús nos lava con su sangre preciosa. Y dice el Señor que cuando venimos a Él nos perdona y entierra, sepulta nuestros pecados en el fondo de la mar. Entonces nosotros ya no tenemos por qué vivir como vivíamos antes. Quisiera leerles 2 Corintios 5:10. Gloria a Dios. Lo que les estaba diciendo hace un rato. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sabemos que hay dos caminos nada más. Está el camino ancho y está el camino angosto. ¿Por cuál camino irás tú? ¿Seguirás el camino donde todos van? ¿Donde van los cabros? ¿O te dejarás guiar por el buen pastor que es Jesucristo? Porque dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida dio por sus ovejas, por nosotros. El Señor, siendo Dios todopoderoso, se dejó hacer todo lo que le hicieron. Lo escupieron, lo abofetearon, lo escarnecieron, se burlaron de Él, diciéndole, si tú eres Jesús, ¿por qué no bajas de esa cruz y sálvate a ti mismo? Si a otro salvó, Él no se puede salvar. Lo escarnecieron, le hicieron burlas. Él aguantó todo eso por ti, por mí. El Señor hoy te está llamando al arrepentimiento, a que cambies tu manera de vivir, que ya no vivas en el pecado. El Señor quiere darte vida eterna. El Señor quiere cambiar tu manera de vivir. El Señor quiere enseñarte nuevas cosas en la vida, en el camino de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. En aquel día dice la palabra del Señor que vamos a recibir nuestras recompensas, sea bueno o sea malo. Pero, hombre, mujer, te digo a ti en esta tarde, ponte a pensar, esta vida pasa bien rápido. Esta vida es pasajera. Sea los deleites que sea que te ofrezca, todo es pasajero. Solamente Dios es verdadero y solamente Dios es eterno. Pero el Señor tiene un regalo para ti. El Señor quiere darte la vida eterna. Ven a Cristo Jesús y serás salvo. Y esta reflexión quiero dejar en este día. Que el Señor les bendiga grandemente, poderosamente.
y le doy gracias al Señor por esta palabra que me ha dado esta tarde para ustedes. Que el Señor les bendiga.